Buenos días, alumnos de segundo y secundaria, esperando que se encuentren bien de salud, igual que con sus familiares. Hoy vamos a hablar sobre el verso y la prosa. En un concepto general, prosa y verso no dejan de ser dos formas distintas de escribir, y ambas nacen paradójicamente de la lengua oral. Ya hablamos de ello en el texto narrativo y sus características. La prosa nace del uso natural de la lengua para expresar conceptos. Hacemos una traslación al texto y lo modificamos según nuestra intención, conformando así los diferentes tipos de texto. A veces, prosa y verso se definen por oposición. El verso es medida, cadencia, rima, musicalidad, ritmo, etc. Y la prosa, por contraposición, es llana, natural, sin medidas especiales o cadencias determinadas, como tienen los versos. La prosa es el lenguaje oral mismo, y cuando es más elaborado se utiliza, por ejemplo, en la oratoria de políticos o conferenciantes sobre cualquier tema. Cuando se la usa en un contexto literario, es decir, para una creación literaria, hablamos de prosa literaria. A su vez, el verso o la poesía, aunque puede tener un reflejo oral, poemas para recitar en público y otros usos parecidos, es una construcción puramente literaria, donde los especialistas, los poetas, usan toda una serie de recursos estilísticos, decatándolos durante siglos, para diferenciarse unos de otros. Bueno, chicos, ahora veamos qué es el verso, ¿no? El verso es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo y rima, lo cual produce un determinado efecto rítmico en forma de poema. Un verso está conformado por un conjunto de oraciones o frases cortas. Por ejemplo, quise mirar el mundo con tus ojos. Eso conforma un verso. Igualmente, conforma un verso cuando decimos ilusionados nuevos, verdes en su fondo como la primavera. Cada renglón conforma un verso. Existen diversos tipos de versos, como el verso libre, que es aquel que no está sometido a medida y rima. También tenemos el verso agudo. Es un conjunto de palabras que rima y termina con palabra aguda. En este tipo de verso debemos de tener en cuenta que al contar las sílabas métricas se añade una sílaba al número de sílabas gramaticales. O sea, si hay 10 se aumenta 1, 11. Asimismo, los versos que se caracterizan por tener una medida y carecer de rima son denominados versos blancos. El verso regular es aquel que se caracteriza por tener la misma medida en cada verso y rima. Ahora bien, las características de los textos escritos en verso.
Los textos escritos en verso se caracterizan por A. Es considerada como la primera unidad de forma ordenada que tiene un poema, o sea, cada palabra. El ritmo que tiene el verso se encuentra dado por la ubicación de las sílabas tónicas y átonas y por medio de la formación de rimas. La C. Sigue una serie de normas en cuanto a la métrica, principalmente por las sinalefas. La D es la unidad en la que se divide un poema. E son las unidades del poema que se escriben de forma ordenada. F. Se encuentra sujeto al ritmo y a una determinada cantidad de sílabas. G. Los versos se componen de una cantidad determinada de sílabas. Además, los versos sirven para poder darle forma a los poemas. Al tener ritmo, sirve para poder hacer una adecuada distribución de los acentos principales y para proveer de una buena acústica a los textos. Es un medio además para que las personas puedan expresar sus sentimientos y sus emociones por medio de elementos como la rima y otros aspectos del lenguaje. Ahora, muchachos, vamos a ver qué es la prosa. Ya hablamos de lo que es verso, ahora vamos a ver qué es la prosa. La expresión prosa es de origen latín, prosa, y proviene de la expresión prosa oratium, que significa discurso en línea recta. Se caracteriza por hablar directo, de frente, sin muchas explicaciones. La prosa se inició en el siglo VI a.C. En la época se usaba una prosa narrativa para describir lugares, costumbres y en el siglo IV y V a.C. la prosa se desarrolló plenamente en Atenas como un instrumento al servicio del pensamiento abstracto. Por otro lado, la prosa está presente en el discurso del hombre, ya que por lo general el individuo usa exceso de palabras para indicar ideas de poca importancia. Por ejemplo, basta la prosa y dime lo importante de lo sucedido ayer o ve al grano del cuento y deja la prosa. Ahora bien, veamos tipos de prosa. Existen diferentes tipos de prosa. Vamos a hablar solamente de lo que es la prosa literaria. Se asemeja al verso, con la diferencia de que en el aspecto sonoro de la prosa es deformada por atención hacia los significados. La prosa coloquial generalmente se utiliza en el discurso oral y no es elaborado, es improvisado por el individuo. La prosa no literaria, como lo indica su nombre, no tiene finalidad literaria, sin otorgarle relevancia a su complejidad. Por ejemplo,
las prosas científicas, la prosa periodística, etc. Ahora bien, veamos las características de los textos escritos en prosa. Estas características son: el término se encuentra ligado con sinónimos como ordinariez, chabacanería, vulgaridad. Esto lo encontramos en, digamos, en la prosa política. Siguiente, no se encuentra sujeta a condiciones determinadas de ritmo o de medida, como el verso, ¿verdad? 3. Se define por la oposición al verso, hacia atrás, con figuras dentro del paralelismo. Puede ser de forma oral o escrita y no se encuentra sujeta a la versificación, o sea, no tiene versos. Tiene cuidado en cuanto a la organización sintáctica y busca la cadencia por medio de pausas. Posee una equilibrada distribución de los acentos. Necesita, a pesar de no ser tan formal, de una adecuada cadencia y de organización sintáctica. Utiliza mayormente un lenguaje culto con gran riqueza de vocabulario. La función poética del lenguaje también es usada para poder darle una mayor belleza. Los recursos lingüísticos y las figuras retóricas se utilizan con el objetivo de darle más fuerza y belleza al texto. Y por último, es la forma más natural que existe para poder expresarse. Ahora, jóvenes, pasamos a lo que les gusta a ustedes mucho. O sea, que a ustedes les gusta lo que es tareas, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a dejarles un poquito de tarea. A ver, primeramente van a desarrollar las páginas del libro de actividades de la página 96 a la 101. Después, ojo, todos. Después convierten la prosa que está en la mano izquierda, que la prosa en verso. Por ejemplo, la prosa dice: famosas fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la novia y las tornabodas que celebró en su aldea Albargonzales. Hubo vihuelas, rabetes, flautas y tambores y tamboriles, danza aragonesa y fuegos al uso valenciano de la comarca que riega el Duero, desde Urbión, donde nace, hasta que se aleja por tierras de Burgos. Se habla de las bodas de Alba González y se recuerdan las fiestas. Esto que acabo de leer, ustedes lo van a convertir en verso. Y después, en la mano derecha, tenemos, dice, convertir el verso en prosa. Este verso: qué extraño es vagar en la niebla, en soledad, piedras y sotos. No ve el árbol los otros árboles, cada uno está solo. Lleno estaba el mundo de amigos, cuando aún mi cielo era hermoso. Al caer ahora la niebla, los ha borrado a todos. Qué extraño es vagar en la niebla. Ningún hombre conoce al otro. Vida y soledad se confunden. Cada uno está solo. Estos versos que acabo de leer, ustedes los van a convertir en prosa, ¿sí? No se olviden, por favor, en prosa. Ahí arribita está